Era finales de la década de 1940. Estados Unidos respiraba un aire de prosperidad de posguerra, pero las iglesias se ahogaban en un formalismo gélido. Los púlpitos resonaban sermones educados, los bancos acogían corazones tibios, y lo sobrenatural había sido sepultado bajo capas de tradición humana. El cristianismo estadounidense se había convertido en una religión respetable, socialmente aceptada, pero espiritualmente muerta. Era como si Dios hubiese sido invitado a retirarse discretamente, dejando solo rituales vacíos y doctrinas sin poder. Pero cuando parece que toda esperanza se desvanece, cuando la religión se convierte en un eco distante de la verdad, es precisamente en ese momento cuando el Altísimo levanta a hombres improbables. Hombres que no se inclinan ante el statu quo, que no negocian la verdad por popularidad, que llevan dentro de sí un fuego que quema puentes con la mediocridad espiritual. En medio de esa frialdad espiritual, Dios estaba preparando un vaso, un hombre que nacería en lo profundo de Texas, en medio de la pobreza y la dureza de la vida rural, pero que llevaría dentro de sí una llama capaz de incendiar continentes enteros con la gloria divina. Su nombre era Jack Coe, y su historia es un testimonio vivo de que Dios aún usa a los despreciados de este mundo para avergonzar a los sabios. Jack Coe no nació en cuna de oro, ni en familia de predicadores famosos. Nació en 1918 en Oklahoma, hijo de padres que luchaban por sobrevivir en tiempos difíciles. Su infancia estuvo marcada por la ausencia de su padre, que los abandonó cuando Jack aún era pequeño, dejando a su madre, Estela, con la tarea de criar sola a 5 hijos. La pobreza era una compañera constante, y la dureza de la vida forjó el carácter de aquel niño de una manera que ninguna escuela teológica podría haber hecho. Pero Dios obraba incluso en las circunstancias más duras. Cuando Jack tenía solo 16 años, su madre lo llevó a una pequeña iglesia pentecostal, donde por primera vez escuchó hablar del poder de Dios que aún obra hoy. No eran sermones pulidos ni teología académica, era fuego puro del cielo, era la verdad cruda del Evangelio proclamada por hombres que conocían a Dios cara a cara. Fue allí, en aquella pequeña congregación olvidada por el mundo, donde Jack Coe tuvo su primer encuentro real con el Dios vivo. No fue una experiencia emocional pasajera ni un momento de euforia religiosa. Fue un choque sobrenatural que cambió el rumbo de su existencia para siempre. Si deseas ese fuego, escribe "Yo quiero" y ora con sinceridad ahora. A los 16 años, durante un culto de oración que se extendió hasta la madrugada, sucedió algo que marcaría a Jack para toda la eternidad. Mientras oraba de rodillas, llorando por sus pecados y clamando por misericordia, el cielo se rasgó sobre su vida. Sintió la presencia de Dios descender como fuego líquido, penetrando cada fibra de su ser, quemando toda impureza y llenándolo de una paz que sobrepasa todo entendimiento. En ese momento, no hubo dudas, no hubo cuestionamientos teológicos ni debates intelectuales. Era Dios, puro, santo, majestuoso, tocando un corazón quebrantado y transformándolo en un vaso de honra. Jack sabía, con la certeza que solo viene del cielo, que había sido llamado a algo más grande de lo que su mente podía comprender. El Espíritu Santo había obrado en él una obra tan profunda que sus amigos notaron la diferencia de inmediato. Había una luz en sus ojos, una autoridad en sus palabras, una presencia que no podía explicarse de manera natural. Pero el llamado de Dios rara vez llega acompañado de facilidades. Jack sabía que había sido elegido para el ministerio, pero los caminos de Dios son misteriosos, y su preparación vendría a través de valles profundos y desiertos áridos que forjarían en él un carácter a prueba de fuego. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Jack fue convocado a servir en África. Lejos de casa, en medio de los horrores de la guerra, comenzó a suceder algo extraordinario.
Mientras otros soldados buscaban escapar de la realidad a través del alcohol o el entretenimiento, Jack encontraba refugio en la oración. Llevaba su Biblia como otros llevaban armas, y dondequiera que iba, la presencia de Dios lo acompañaba. Durante esos años en el ejército, Jack comenzó a experimentar manifestaciones sobrenaturales que lo dejaban perplejo, pero también profundamente agradecido. Soldados al borde de la muerte eran sanados cuando él oraba. Compañeros que jamás habían demostrado interés en lo espiritual, acudían a él pidiendo oración, atraídos por algo que no podían explicar. Un episodio en particular marcó profundamente su vida. Durante una batalla intensa, Jack fue herido gravemente y los médicos lo dieron por muerto. Mientras yacía en una cama de un hospital militar, al borde de la muerte, hizo una oración que resonaría en todo su ministerio. Dios, si me levantas de esta cama, te serviré con cada respiro que me des. No buscaré riquezas ni fama, úsame solo como instrumento de tu poder. Y Dios escuchó. Milagrosamente, Jack no solo sobrevivió, sino que fue completamente restaurado. Los médicos no podían explicar lo ocurrido. Pruebas que mostraban daños irreversibles ahora revelaban un cuerpo perfectamente sano. Era imposible, pero había sucedido. ¿Sientes este llamado? Entonces no te quedes en silencio. Responde. Al regresar de la guerra, Jack Coe ya no era el joven inseguro que había partido. Traía consigo una convicción inquebrantable de que Dios aún obra milagros, una fe probada en el fuego de la adversidad y emergida más pura que el oro refinado. Pero su viaje ministerial apenas comenzaba. En 1947, Jack se casó con Juanita, una mujer de Dios que comprendía el llamado sobre la vida de su marido y estaba dispuesta a pagar el precio que ese llamado exigía. Juntos emprendieron una travesía que llevaría el mensaje del poder de Dios a los rincones más olvidados de Estados Unidos y del mundo. Sus primeros años de ministerio se caracterizaron por una simplicidad que contrastaba drásticamente con la grandiosidad que vendría después. Jack predicaba en pequeñas iglesias, carpas levantadas en campos vacíos y cualquier lugar donde almas hambrientas se reunieran para escuchar la palabra. No había glamour, no había reconocimiento, pero había algo que marcaba la diferencia, la presencia manifiesta de Dios. Era imposible estar en la presencia de Jack Coe sin sentir que algo sobrenatural ocurría. No era carisma humano ni habilidad oratoria, aunque poseía ambos. Era una atmósfera celestial que lo acompañaba a donde quiera que fuera. Personas que jamás habían experimentado el poder de Dios eran tocadas solo con estar en el mismo ambiente que él. Los milagros comenzaron a suceder con una frecuencia que incluso Jack consideraba asombrosa. Durante un culto en una pequeña iglesia de Texas, una mujer paralítica desde hacía 20 años fue completamente sanada cuando Jack impuso sus manos sobre ella y declaró: «En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Ella no solo se levantó, corrió por la iglesia glorificando a Dios, mientras la congregación estallaba en lágrimas y alabanzas. Pero quizá lo que más impresionaba a la gente no eran los milagros físicos, sino la transformación espiritual que ocurría en su presencia. Hombres endurecidos por el pecado caían de rodillas llorando como niños. Alcohólicos quedaban libres al instante. Familias destruidas se restauraban. Era como si la gloria de Dios envolviera a Jack de tal manera que todos a su alrededor se enfrentaban con la realidad del reino de los cielos. Aquí hago una pausa para compartir algo importante contigo que estás escuchando. Si estas historias tocan tu corazón, si sientes un hambre creciente por experimentar más de Dios, necesito contarte algo. En este canal compartimos semanalmente historias como esta, testimonios reales de hombres y mujeres usados poderosamente por Dios, biografías que encenderán tu fe y despertarán en ti una pasión renovada por Jesús. No son solo historias, son invitaciones a entrar en una dimensión más profunda de la vida cristiana. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita,
porque lo que descubrirás aquí puede cambiar tu caminar para siempre. Y ahora, volvamos a la historia de Jack Coe. En 1950 Jack tomó una decisión que cambiaría no solo su ministerio, sino que influiría en toda una generación de evangelistas. Decidió construir la mayor carpa de evangelismo jamás vista en Estados Unidos. Con capacidad para 22,000 personas, la Catedral de Lona se convirtió en símbolo de una fe que no se conformaba con limitaciones humanas. La construcción de esa carpa fue en sí un milagro. Jack no tenía recursos financieros para un proyecto de tal magnitud, pero poseía algo mucho más valioso, una fe inquebrantable de que Dios proveería todo lo necesario para la expansión de su reino, y Dios proveyó. A través de ofrendas sacrificiales de personas sencillas, que daban sus últimas monedas porque creían en la visión, la carpa fue erigida. Cuando la Catedral de Lona se levantó por primera vez en Dallas, sucedió algo extraordinario. Antes incluso de que comenzara el primer culto, la gente ya se agolpaba alrededor de la carpa, atraída por una presencia que no podían explicar. Era como si la gloria de Dios habitara ya aquel lugar, preparando corazones para lo venidero. El primer culto fue un evento histórico. Más de 20,000 personas se apiñaron dentro y alrededor de la carpa, y desde el momento en que Jack subió al púlpito, fue evidente que algo sobrenatural estaba sucediendo. Su voz tenía una autoridad que penetraba no solo oídos, sino el centro mismo de las almas presentes. Hermanos, declaró Jack aquella noche memorable, vinieron esta noche esperando ver algo diferente, y les digo, Dios no los defraudará. Pero entiendan una cosa, no vine aquí para impresionar a nadie con habilidades humanas. Vine como un siervo indigno, pero ungido por el Altísimo, para proclamar que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y entonces comenzaron los milagros. No eran montajes ni manipulaciones emocionales, eran manifestaciones genuinas del poder de Dios, que dejaban boquiabiertos incluso a los más escépticos. Personas en sillas de ruedas se levantaban y caminaban, sordos recuperaban la audición, ciegos recobraban la vista, pero quizás lo más impresionante eran las sanidades internas. Vidas destrozadas se restauraban, corazones endurecidos se quebrantaban y almas perdidas hallaban el camino de regreso a casa. Durante una de esas cruzadas, ocurrió algo que se volvió leyenda entre quienes presenciaron el hecho. Una niña de 7 años, nacida con parálisis cerebral severa, fue llevada al púlpito por sus padres desesperados. Los médicos habían dicho que no había esperanza, que nunca podría andar ni hablar normalmente. Jack Coe miró a esa niña, y las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. No eran lágrimas de compasión, sino de fe. Sabía que estaba a punto de presenciar algo que solo Dios podía hacer. Impuso sus manos sobre ella y oró con una intensidad que hizo vibrar toda la carpa. Dios Todopoderoso, tú que formaste a esta niña en el vientre de su madre, ordeno que toda enfermedad salga ahora. En el nombre de Jesús, que cada músculo, cada nervio, cada célula de este cuerpo sea restaurada a la perfección. En el instante en que esas palabras brotaron de su boca, algo visible ocurrió. La niña, rígida y sin movimiento, de repente se relajó. Sus ojos, antes sin foco, se fijaron en el rostro de Jack con una claridad imposible segundos antes. Y entonces, ante 20,000 testigos, se levantó y comenzó a caminar y hablar perfectamente. El impacto fue inmenso. Los periodistas presentes no podían explicar lo que habían visto. Los médicos que la examinaron antes y después confirmaron que una transformación médicamente imposible había tenido lugar. Pero para Jack Coe, era simplemente una confirmación de que Dios aún obra milagros cuando haya vasos dispuestos a pagar el precio de la obediencia. Si esto te está tocando, comenta ahora. Pero lo que pocos sabían era el precio que Jack pagaba tras bambalinas. Mientras las multitudes lo veían como un hombre de fe inquebrantable, él libraba batallas espirituales intensas que casi lo consumían. Cada milagro público era precedido de horas de oración y ayuno.
Cada cruzada demandaba una inversión espiritual que pocos estarían dispuestos a hacer. Jack comprendía que el poder que fluía a través de él no era suyo, era un préstamo divino que exigía rendición de cuentas. Por eso pasaba madrugadas enteras postrado ante Dios, intercediendo por las almas que vendrían a los cultos, rompiendo fortalezas espirituales sobre ciudades enteras, pagando el precio que la unción genuina siempre demanda. El secreto del poder, solía decir a sus asociados más cercanos, no está en el púlpito, sino en lo secreto, no está en la multitud, sino en la madrugada silenciosa cuando te encuentras cara a cara con Dios. Si quieres llevar la gloria, debes estar dispuesto a morir a ti mismo cada día. Esa vida de oración sostenía no solo los milagros públicos, sino también los momentos más íntimos de ministerio. Jack tenía la costumbre de llegar a las ciudades donde predicaría varios días antes, no para hacer propaganda, sino para andar por las calles orando, intercediendo y preparando el terreno espiritual para lo que vendría. En una ocasión memorable, llegó a una ciudad del Medio Oeste, donde el escepticismo hacia los milagros era particularmente fuerte. Las iglesias locales, aunque lo habían invitado, mostraban una frialdad que él reconoció de inmediato. En lugar de desanimarse, Jack pasó 3 días caminando por las calles, desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche, orando en lenguas, intercediendo por cada alma que cruzaba su camino. Al tercer día, algo extraordinario comenzó a suceder. Personas que no sabían quién era comenzaron a acercársele en la calle, diciendo que sentían una presencia diferente cerca de él. Algunos caían de rodillas en la acera, llorando y pidiendo oración. Otros relataban sueños en los que Jesús aparecía anunciando que algo especial estaba por ocurrir en la ciudad. Cuando llegó la noche de la primera reunión, la carpa estaba abarrotada no solo de feligreses locales, sino de cientos de incrédulos que habían sido tocados por la atmósfera de oración que Jack había creado sobre la ciudad. Y los resultados fueron acordes al esfuerzo: milagros extraordinarios, conversiones masivas y un avivamiento que se mantuvo en esa ciudad durante meses después de su partida. Pero no todo eran flores en el ministerio de Jack Coe.